Mi papá vendió la casa de mi madre fallecida porque su nueva esposa necesita borrón y cuenta nueva. Ahora, voy a recuperarla. Fui el domingo, como cada semana, a cuidar el jardín de mi mamá y me encontré con un letrero de vendida en el patio y a extraños metiendo muebles. Mi llave no funcionó. Me quedé allí, intentando una y otra vez, hasta que un señor salió a preguntarme si necesitaba ayuda. Esta es mi casa, le dije. La acabamos de comprar el mes pasado, dijo él. Cerramos el trato hace 3 semanas. 3 semanas. Mi papá había vendido la casa de mi mamá hacía 3 semanas y no me había dicho nada. Mi mamá murió hace 2 años de cáncer. Me dejó la casa a mí en su testamento. Lo dijo más claro que el agua frente al abogado. La casa es para Carla. Ella la cuidará. Pero mi papá tenía el poder notarial. Algo sobre los impuestos, me dijo. Solo hasta que arreglemos lo de la herencia, aseguró. Conduje directo a su nuevo departamento de lujo donde vivía con Diana. Abrió la puerta en ropa de yoga, aunque en su vida había hecho ejercicio. Carla, qué sorpresa. Tu papá está jugando golf. Pásamelo. Ahora mismo. Lo llamó y me pasó el teléfono con una sonrisita burlona. ¿De qué se trata?, preguntó él como si no supiera nada. Vendiste la casa de mi mamá. Mi casa. Nunca fue tu casa. Yo tenía el poder. Dijiste que era por los impuestos. Mamá me la dejó a mí. Tu madre no estaba pensando con claridad al final. Esa casa era propiedad marital. Era dueña antes de casarse contigo. Sus papás se la dejaron a ella. Tú nunca pagaste un centavo por esa casa. Además, Diana necesitaba que empezáramos de cero. Esa casa traía demasiados recuerdos. ¿Diana? ¿Diana necesitaba? ¿Y qué hay de lo que yo necesitaba? Estás haciendo un drama, mija. Tienes tu propio departamento. Ese no es el punto. Mamá quería que yo tuviera su casa. La casa donde creció. La casa donde vivieron sus padres. Pues ya está hecho. El dinero se usó para nuestro nuevo departamento. ¿Su nuevo departamento? ¿Todo? Diana escogió un lugar lindo. Se merece cosas buenas después de todo lo que ha pasado. Todo lo que ha pasado. Su marido la dejó porque lo estaba engañando. Pero claro, ella ha pasado por mucho. Su departamento era enorme. Ventanales de piso a techo, cubiertas de mármol. El tipo de lugar que cuesta más de lo que la mayoría gana en su vida. ¿Esto es lo que compraste con la casa de mi madre?, pregunté. Diana se encogió de hombros. Necesitábamos un espacio adecuado para nuestro estilo de vida. ¿Su estilo de vida? Si tú ni trabajas, administro el hogar. ¿Cuál hogar? Son 2 personas en un departamento. Mi padre entró en ese momento, todavía con su ropa de golf, la cara ya roja. Este drama es innecesario, Carla. Me robaste. No robé nada. Manejé la herencia como mejor me pareció. Como mejor le pareció a Diana, querrás decir. Mide tus palabras cuando hables de mi esposa. ¿Tu esposa? ¿Esa con la que empezaste a salir antes de que a mamá siquiera la diagnosticaran? ¿Esa esposa? Su cara se ensombreció aún más. Tu madre y yo teníamos problemas. Mamá tenía problemas con que tú la engañabas. Eso es diferente. Diana se levantó. Creo que deberías irte. No me voy a ningún lado hasta que me den respuestas. No hay nada que responder, dijo mi padre. La casa está vendida. El dinero está gastado. Se acabó. Eran sus recuerdos. Su vida. Mi herencia. Recibiste tu herencia, dijo él. El seguro de vida. 200,000 pesos. La casa valía 8 millones de pesos. La casa valía lo que alguien quisiera pagar por ella. Y alguien pagó. 8 millones de pesos, según los registros de la propiedad. Él titubeó. Diana desvió la mirada. Eso era lo que mamá quería que yo tuviera. Por lo que trabajó. Por lo que ahorró. Lo que me prometió cuando estaba muriendo. Las promesas de los enfermos no cuentan, dijo Diana. No pensaba con claridad. Estaba lo suficientemente lúcida como para escribir un testamento. Ese testamento no fue lo bastante específico, dijo mi padre. Dejaba lugar a interpretación. ¿Qué interpretación? Decía. La casa es para Carla. Decía que la casa sería tuya por después por de que se liquidara la herencia. Yo determiné que era mejor liquidar ese activo. ¿Mejor para quién? Para todos. Tú no necesitabas esa casa vieja. 4 recámaras para una sola persona. Tengo 2 hijos. Cada 15 días, corrigió Diana. Eso no es una familia de tiempo completo. ¿En serio acabas de decir eso? Ella se encogió de hombros. Los hechos son los hechos. Miré a mi padre. ¿Esta es la mujer que elegiste? ¿Por ella traicionaste a mi mamá? Tu madre ya se fue, dijo fríamente. Diana está aquí. Tengo que pensar en los vivos. Yo estoy viva. Tus nietos están vivos. Ustedes son adultos, pueden cuidarse solos, pero Diana no puede. Es diferente. Es mi esposa. Mamá fue tu esposa por 28 años. Yo soy tu hija para siempre. O lo era. Me levanté. ¿A dónde vas? A ver a un abogado. No puedes impugnar la venta. Tenía la autoridad legal, tal vez. Pero mamá también tenía una caja de seguridad en el banco. Solo a su nombre. La llave estaba en su alajero. El que Diana donó. Pero yo tengo el duplicado. Se puso pálido. ¿Qué caja de seguridad? No respondí. Salí y conduje a casa, agarrando el volante con tanta fuerza que se me durmieron los dedos. Esa noche no pude dormir. Me quedé en la mesa de la cocina mirando la llave duplicada que mamá me dio hace años. Esa pequeña cosa de latón que podría ser la única prueba que me quedaba.
El lunes por la mañana estaba en mi carro antes del amanecer, la llave en el bolsillo de mi chaqueta, donde la tocaba constantemente para asegurarme de que seguía allí. El banco abría a las 9 y yo estaba estacionada afuera a las 8:45, viendo a los empleados abrir las puertas y encender las luces. A las 9 en punto entré y fui directo al mostrador, donde una señora con lentes para leer colgados en una cadena me preguntó en qué podía ayudarme. Le expliqué que mi madre había fallecido hacía 2 años y necesitaba acceder a su caja de seguridad. Tecleó algo en su computadora y llamó a un hombre de traje oscuro que se presentó como el licenciado Cuevas, el gerente de la sucursal. Me pidió que lo siguiera a su oficina, un cuarto pequeño con paneles de madera falsa y un escritorio cubierto de papeles. El leak. Cuevas buscó la cuenta en su pantalla y confirmó que la caja estaba registrada solo a nombre de mi madre, sin otras personas listadas. Explicó que necesitaría mostrarle el acta de defunción y algo que probara que yo era su hija. Le dije que tenía ambos documentos en mi carro, de cuando manejé su papeleo de sucesión hacía 2 años. Asintió y me dijo que los trajera. Prácticamente corrí al estacionamiento. Saqué la carpeta de la cajuela donde guardaba todos los papeles importantes de mamá y volví a entrar deprisa. El leak. Cuevas revisó el acta de defunción y mi acta de nacimiento donde aparecía el nombre de mi madre, hizo copias de ambos y luego me llevó a través de una pesada puerta hacia la bóveda. Las paredes estaban llenas de pequeñas puertas de metal, cada una con 2 cerraduras. Revisó sus registros y caminó hacia la caja 447, insertó su llave maestra en una cerradura y se hizo a un lado para que yo usara la llave de mamá en la otra. Me temblaba tanto la mano que fallé la cerradura 2 veces antes de lograr meterla. La puerta se abrió y el leak. Cuevas sacó una larga caja de metal. La llevó a un pequeño cuarto privado y me dejó a solas con ella. Dentro encontré 3 cosas. Un sobre blanco sellado con mi nombre escrito en el frente, con la letra de mamá. Un folder grueso sujeto con una liga. Un alajero que reconocí de su tocador. El de madera con flores talladas en la tapa. Tomé el sobre primero y lo abrí. La carta de mamá tenía 3 páginas, escrita con la letra temblorosa que tenía al final. Escribió que sabía que papá la estaba engañando con Diana y sospechaba que él intentaría quitarme la casa después de que ella muriera. Dijo que reunió todas las pruebas que pudo encontrar y las puso en un lugar seguro para mí. Me dijo que luchara si él intentaba algo. Que la casa era mía y quería que la tuviera para mis hijos. Dijo que lamentaba no poder detenerlo mientras estaba viva, pero que tal vez podría ayudarme después. La carta terminaba diciéndome que me amaba y que fuera fuerte. Tuve que dejar de leer 2 veces porque se me nubló la vista. Cuando abrí el folder, lo primero que vi fue una copia de la escritura de la casa. Mostraba que la propiedad fue transferida únicamente a mi madre por sus padres hace 26 años, 3 años antes de casarse con mi papá. Había registros del impuesto predial de las últimas 2 décadas solo a nombre de mamá. Estados de cuenta bancarios que mostraban pagos de hipoteca provenientes de una cuenta solo a su nombre. Una carta del abogado de sus padres, fechada cuando ellos murieron, confirmando que la casa era un regalo para su hija y solo para ella, sin derecho a reclamo por parte de ningún cónyuge. Mamá lo había documentado todo. El siguiente documento me oprimió el pecho. Era una declaración notariada, fechada 3 meses antes de que mamá muriera. En ella declaraba estar en pleno uso de sus facultades mentales y querer dejar claras sus intenciones. La casa en la dirección donde vivía pasaría a su hija Carla tras su muerte. No debía venderse, no debía darse a su esposo, no debía usarse para pagar ninguna deuda. Era la herencia de Carla. Punto. Un notario público la había firmado junto con 2 testigos que no reconocí. Esto no era solo un testamento que pudiera interpretarse de diferentes maneras. Era mamá declarando exactamente lo que quería en los términos más claros posibles. Abrí el alajero y encontré 3 anillos dentro. El anillo de bodas de mamá de su primer matrimonio, antes de papá. Una simple banda de oro. Las argollas de matrimonio de sus padres, desgastadas por décadas de uso. Debajo de los anillos había un papel doblado. La nota de mamá decía que estos anillos debían ser para mis hijos algún día, como reliquias familiares. Pedazos de su abuela y bisabuelos para recordar de dónde venían. Escribió que Diana nunca debía tocarlos. Saqué mi celular y fotografié cada página de cada documento, asegurándome de que las imágenes fueran claras y legibles. Luego le pregunté al leak. Cuevas si el banco podía sacar copias. Dijo que tenían una copiadora que podía usar y me llevó a ella. Copié todo 2 veces. Puse un juego en mi bolsa y otro en mi carro. Luego devolví los originales a la caja de metal. El leak. Cuevas sugirió que tal vez querría agregar mi nombre a la lista de acceso a la caja ahora que sabía de ella. Dije que sí inmediatamente y llené el papeleo. De vuelta en mi carro, busqué en línea abogados de sucesiones y encontré a alguien llamada Alicia Morales, con buenas reseñas y un sitio web que mencionaba ayudar a familias con disputas de herencias. Llamé al número y me atendió su secretaria. Le expliqué que era urgente, sobre la venta de una propiedad que no debería haber ocurrido. La secretaria me puso en espera, regresó y dijo que la licenciada Alicia podía verme a las 2 de la tarde si podía llegar. Dije que allí estaría. Tenía 4 horas libres, así que fui a un cafecito y me senté allí, revisando las fotos en mi celular una y otra vez, leyendo la carta de mamá de nuevo, mirando la declaración notariada. Esto era una prueba real. Era evidencia de que papá no tenía derecho a vender esa casa. A la 1:30 conduje a la oficina de Alicia,
Un pequeño edificio en el centro con su nombre en una placa de latón junto a la puerta. La secretaria me llevó a una sala de juntas donde me encontré con Alicia, una mujer de unos 50 años, de cabello cano y ojos agudos. Extendí todos los documentos copiados sobre la mesa y le conté todo. Cómo mamá murió hacía 2 años. Cómo papá tenía el poder notarial supuestamente por impuestos. Cómo vendió la casa hacía 3 semanas sin decirme. Cómo gastó los 8 millones de pesos en un departamento con su nueva esposa. Cómo acababa de encontrar la caja de seguridad de mamá con todas estas pruebas. Alicia se puso los lentes para leer y revisó cada documento lentamente, tomando notas en un bloc legal. Cuando terminó, me miró y dijo que tenía un caso sólido. La casa era claramente un bien separado de mamá desde antes del matrimonio. La declaración notariada mostraba los deseos explícitos de mamá. Se suponía que el poder notarial de papá debía usarse en el mejor interés de mamá, no en el suyo propio. Vender la casa en contra de los deseos expresos de mamá y quedarse con todo el dinero podría ser una violación de su deber fiduciario. Dijo la palabra podría con mucho cuidado. Luego explicó que esto no sería simple ni rápido. El padre argumentaría que el poder notarial le daba control total sobre las decisiones de la herencia, y probar que actuó de mala fe en lugar de una gestión legítima requeriría demostrar que puso sus propios intereses por encima de los claros deseos de mamá. Alicia golpeó su pluma contra el bloc y dijo que los tribunales suelen dar amplia autoridad a las personas con un poder notarial, así que necesitábamos evidencia sólida como una roca de que él violó su deber a propósito. La declaración notariada ayudaba, pero el abogado del padre alegaría que mamá cambió de opinión más tarde, o que vender era mejor para la herencia, aunque mamá no estuviera de acuerdo. Teníamos que probar que el padre sabía exactamente lo que mamá quería y vendió la casa de todos modos, solo para beneficiarse a sí mismo y a Diana. Alicia me preguntó si quería seguir adelante, sabiendo que costaría dinero, llevaría meses, tal vez años, y destruiría cualquier relación que me quedara con mi padre. Miré las copias de la carta de mamá extendidas sobre la mesa, y le dije que esa relación ya estaba destruida desde el momento en que él vendió esa casa. Ella asintió y dijo que tenía una socia que manejaba exactamente estos casos. Lorena Mendoza se especializaba en disputas testamentarias donde miembros de la familia abusaban del poder notarial o robaban herencias. Alicia llamó a la extensión de Lorena y le explicó la situación mientras yo estaba sentada sintiendo cómo me latía el corazón. Lorena dijo que podía reunirse con nosotras mañana a las 9 de la mañana para repasar la estrategia. Salí de la oficina de Alicia con una pila de papeles para revisar y una sensación de náuseas en el estómago por lo que vendría después. A la mañana siguiente, volví al centro y me reuní con ambas abogadas en la misma sala de juntas. Lorena era más joven que Alicia, quizás unos 40 y pocos años, con cabello oscuro recogido y ojos que parecían agudos y enfocados. Ya había revisado todos los documentos que Alicia le envió y comenzó a hablar sobre nuestras opciones incluso antes de que me sentara. Nuestro enfoque más fuerte era exigir que la venta se anulara por completo, o forzar a mi padre a pagarme los 8 millones de pesos íntegros, más dinero extra por daño moral y todos los costos legales. Dijo que este tipo de demanda tomaría todo lo que quedaba entre mi padre y yo y lo quemaría hasta los cimientos. No habría vuelta atrás. Ni cenas familiares, ni fingir que las cosas estaban bien. Le dije que esa relación murió cuando él vendió la casa de mi madre y se gastó el dinero en un departamento con su amante. Lorena me miró por un largo momento y luego dijo bien, porque necesitaremos ese coraje para superar lo que viene. Explicó que el abogado de mi padre intentaría todos los trucos para hacerme quedar mal. Sacarían cualquier trapito al sol de mi pasado. Cuestionarían mi relación con mamá. Sugerirían que solo era codiciosa y dramática. Pintarían a mi padre como un hombre responsable tomando decisiones difíciles sobre una herencia complicada. Teníamos que estar listas para contraatacar con todo lo que teníamos. Esa misma semana, Lorena presentó la demanda en el juzgado del condado. La demanda enumeraba abuso de confianza, apropiación indebida de activos y fraude. Leer el lenguaje legal se sintió surrealista. Ver mi drama familiar expuesto en términos formales con párrafos numerados. Un actuario entregó los papeles a mi padre en su departamento un jueves por la tarde. Mi teléfono empezó a sonar 53 minutos después con el número de mi papá parpadeando en la pantalla. Me quedé mirándolo vibrar en la barra de mi cocina y lo dejé sonar hasta que entró el buzón de voz. Volvió a llamar, y otra vez. Luego Diana llamó desde su teléfono. Apagué el sonido y vi cómo se acumulaban las notificaciones de llamadas perdidas. El mensaje de voz que dejó eran 2 minutos de él gritando sobre lo malagradecida y dramática que era yo. Cómo estaba destruyendo a la familia por dinero. Cómo mamá estaría avergonzada de mí. Lo guardé y se lo envié a Lorena. Me llamó esa noche y dijo que enviaría una carta formal a mi padre y a su abogado. Toda comunicación debía pasar ahora por los abogados. Cualquier intento de contactarme directamente se documentaría como acoso y se usaría en su contra en el tribunal. Me preguntó si me sentía segura y le dije que sí. Mi padre estaba enojado, pero no era violento. Dijo que la llamara de inmediato si eso cambiaba.
La carta salió a la mañana siguiente por correo certificado. Mi padre intentó llamar 2 veces más ese fin de semana y luego se detuvo. El silencio se sintió peor de alguna manera que las llamadas de ira. 2 semanas después, Lorena me reenvió una moción de desestimación presentada por el nuevo abogado de mi padre, alguien llamado licenciado Cárdenas, que trabajaba en un gran bufete del centro con paredes de cristal y arte caro. La moción argumentaba que mi padre tenía autoridad legal total a través del poder notarial y que el testamento de mamá no era lo suficientemente específico sobre los tiempos o condiciones para la transferencia de la casa. Afirmaba que yo no tenía bases para demandar porque mi padre actuó dentro de sus derechos legales como administrador de la herencia. La redacción de Cárdenas hacía que mi padre pareciera razonable y responsable, mientras me hacía sonar como una hija malcriada que no entendía cómo funcionaban las herencias. Leerlo hizo que se me calentara la cara de rabia. Lorena y Alicia pasaron la siguiente semana preparando nuestra respuesta. Adjuntaron la declaración notariada de mamá mostrando sus deseos exactos y la documentación de la escritura probando que la casa era propiedad separada que mi padre nunca poseyó. El escrito de respuesta exponía cómo mi padre violó su deber al vender una propiedad que sabía que mamá quería que yo heredara y gastar todo el dinero en sí mismo. Argumentaron que se suponía que el poder notarial protegía los intereses de mamá, no darle permiso a mi padre para robar de su herencia. El juez revisó ambas mociones y denegó la desestimación. El caso seguiría adelante con una fecha de audiencia fijada para dentro de 3 meses. Y 3 meses parecían una eternidad cuando solo quería que esto se resolviera. Carlota llamó 2 días después de la decisión del juez. Habíamos estado divorciadas durante 4 años y manteníamos las cosas cordiales por los niños. Pero era la primera vez que hablábamos de algo que no fuera el régimen de visitas en meses. Carlota se había enterado de la demanda por amigos en común y quería saber cómo afectaba a nuestros hijos. Hablamos durante casi 1 hora. Tenso, pero no hostil. Le expliqué que estaba tratando de recuperar lo que mamá me dejó y Carlota dijo que los niños habían estado haciendo preguntas sobre por qué ya no veían al abuelo. Acordamos mantenerlos al margen de los detalles tanto como fuera posible, mientras éramos honestas en que los adultos a veces tienen desacuerdos serios. Carlota ofreció ser flexible con los horarios de visitas si necesitaba tiempo para citas legales y me sentí agradecida por esa pequeña amabilidad. Las facturas de los abogados comenzaron a llegar a mi buzón cada 2 semanas. Alicia y Lorena cobraban menos que los grandes bufetes, pero aún así eran $6 la hora por su tiempo. El primer mes me costó $84. El segundo mes fue de $76. Tenía quizás $120 en ahorros y estaban desapareciendo rápido. Pedí un préstamo sobre mi carro, usándolo como garantía por $300 a una tasa de interés que me hizo estremecer. En el trabajo pedí todos los turnos extra disponibles, cubriendo a personas de vacaciones y doblando turnos los fines de semana cuando los niños estaban con Carlota. Me dolía el cuerpo por las horas extra, pero los cheques de pago ayudaban a cubrir los crecientes costos. Empecé a comer comidas más baratas y a cancelar suscripciones que no necesitaba. Todo se destinaba a mantener a las abogadas trabajando. El abogado de mi padre envió solicitudes de presentación de pruebas que aterrizaron en la oficina de Lorena como una bomba. Querían copias de todos mis registros financieros de los últimos 5 años. Cada email o mensaje de WhatsApp que intercambié con mamá antes de que muriera, detalles sobre mi relación con mi padre, incluyendo cualquier discusión o conflicto, información sobre mi divorcio y acuerdo de custodia, y mi historia laboral. Lorena dijo que esta era una estrategia legal estándar para encontrar cualquier cosa que pudieran usar para hacerme quedar mal o desacreditar mis reclamos. Se sintió invasivo y feo, como si estuvieran tratando de escarbar en toda mi vida buscando porquería. Pasé un fin de semana reuniendo estados de cuenta bancarios y declaraciones de impuestos e imprimiendo correos electrónicos antiguos con mamá sobre cosas ordinarias como recetas y consejos de jardinería. Leer sus palabras de nuevo me hizo llorar de una manera que no lo había hecho desde que encontré la caja de seguridad. Ella había sido tan cuidadosa al decirme que me amaba y quería que tuviera la casa. Cada mensaje reforzaba que mi padre sabía exactamente lo que estaba robando. Alicia y Lorena prepararon nuestras propias solicitudes de pruebas esa semana, pidiendo cada documento relacionado con la venta de la casa, incluyendo el acuerdo de compra, las declaraciones de cierre y los registros de transferencia de título. Solicitamos los estados de cuenta bancarios de mi padre mostrando a dónde fueron los $8 millones y copias de cualquier email o mensaje entre él y Diana sobre la propiedad desde el año anterior a la muerte de mamá. Las solicitudes se enviaron por correo certificado y el abogado de mi padre tenía 30 días para responder. Lorena dijo que probablemente lo pelearían e intentarían limitar lo que tenían que entregar, pero el juez los obligaría a producir los registros financieros básicos como mínimo. Sentí una pequeña oleada de poder al saber que estábamos haciendo que mi padre rindiera cuentas por sus acciones en lugar de simplemente aceptar lo que había hecho. 2 semanas después, Lorena llamó diciendo que Andrés, su asistente legal, había encontrado algo interesante en los registros públicos de propiedad. La venta se había cerrado por $8 millones según los documentos del comprador y la transferencia del título, pero mi padre había reportado el precio de venta en $7 millones en algunos formularios de impuestos que Andrés encontró. O mi padre estaba cometiendo fraude fiscal al subreportar el precio de venta, o había escondido $1 millón en algún lugar que no aparecía en sus declaraciones financieras.
Andrés siguió cavando en los registros del condado, bases de datos de hipotecas e historiales de transacciones de propiedad, buscando dónde podría haber ido ese dinero. Encontró algo más que me revolvió el estómago. Mi padre había sacado una línea de crédito hipotecario sobre la casa de mamá 6 meses antes de que ella muriera, pidiendo prestados $1 millón que nunca mencionó durante el acuerdo de la herencia. Los documentos del préstamo mostraban a mi padre como el solicitante, aunque la casa estaba solo a nombre de mamá, lo cual, según Andrés, era posible si mi padre tenía el poder notarial en ese momento. Mamá probablemente nunca supo del préstamo. Estaba en medio de la quimioterapia entonces, demasiado enferma para prestar atención al papeleo financiero. Mi padre había usado su enfermedad y su poder notarial para robarle mientras ella agonizaba. Me senté en la oficina de Lorena mirando los documentos del préstamo, mis manos temblando de rabia. Esto ya no era solo sobre vender mi herencia. Mi padre había estado robando sistemáticamente a mamá durante meses antes de su muerte, ocultando deudas contra su propiedad y probablemente mintiendo sobre a dónde fue ese dinero prestado. Lorena explicó que esto fortalecía nuestro caso significativamente porque mostraba un patrón de conducta financiera indebida, no solo una mala decisión sobre la venta de la casa. Mi padre había estado pidiendo prestado en secreto contra la propiedad de mamá, sin revelar la deuda durante el acuerdo de la herencia, y ahora podíamos probar que potencialmente había cometido fraude al informar el precio de venta. La semana siguiente, Valeria, de la Oficina de Registros del Condado, me llamó directamente en lugar de pasar por las abogadas. Estaba casada con el Lic, Cuevas del banco. Dijo que el abogado de mi padre había solicitado copias de los registros de propiedad de mamá de los últimos 20 años, lo que significaba que estaban buscando cualquier cosa para afirmar que mi padre tenía un interés de propiedad en la casa, a pesar de que la escritura mostraba lo contrario. Se suponía que Valeria no debía darnos el pitazo, pero había conocido a mamá un par de veces cuando mamá iba al banco conmigo, y pensaba que lo que hizo mi padre estaba mal. Le di las gracias e inmediatamente llamé a Lorena con la información. Lorena presentó una demanda enmendada en cuestión de días, agregando el préstamo hipotecario no revelado y el potencial fraude fiscal a nuestras reclamaciones originales. El nuevo documento exponía todo lo que Andrés había encontrado, incluyendo la discrepancia entre los precios de venta reportados y el préstamo secreto de $1 millón que mi padre sacó mientras mamá estaba enferma. El abogado de mi padre respondió rápido y furioso. Presentaron mociones calificando nuestras acusaciones de difamatorias y completamente infundadas, exigiendo que el juez sancionara a mis abogadas por hacer acusaciones falsas sin pruebas adecuadas. La moción afirmaba que estábamos involucradas en una campaña de acoso diseñada para extorsionar dinero a mi padre haciendo afirmaciones descabelladas sobre fraude fiscal y préstamos ocultos. Todo era desviación y fanfarronería, pero aún así me puso nerviosa. El juez revisó los expedientes de ambas partes y denegó la moción de sanciones en una audiencia a la que no tuve que asistir. Lorena me llamó después con buenas y malas noticias. La buena noticia era que el juez consideró nuestras acusaciones lo suficientemente serias como para justificar una investigación y presentación de pruebas. La mala noticia era que el juez nos ordenó entrar en mediación antes de la audiencia principal, diciendo que ambas partes debían intentar resolver esto sin un juicio completo. La mediadora asignada a nuestro caso se llamaba Carmela López, alguien que según Lorena tenía fama de ser firme pero justa. Tuve mi visita regular de fin de semana con mis hijos ese viernes. Preguntaron por qué parecía estresada y cansada, notando más de lo que yo quería. Lo mantuve vago, solo diciendo que estaba lidiando con algunos asuntos legales de adultos sobre la casa de la abuela que me estaban quitando mucho tiempo y energía. Parecieron satisfechos con esa respuesta y no presionaron por detalles. Pasamos el fin de semana haciendo cosas normales como ir al parque y hacer hotcakes, y traté de estar presente con ellos en lugar de obsesionarme con el caso. Cuando Carlota vino a recogerlos el domingo por la noche, me llevó a un lado mientras los niños recogían sus cosas. Dijo que si necesitaba más flexibilidad con el horario de visitas para citas legales o simplemente para lidiar con todo, estaba feliz de arreglar algo. Fue un gesto amable que me sorprendió. Carlota y yo tuvimos nuestros problemas durante el matrimonio, pero habíamos logrado convertirnos en copadres decentes después del divorcio, y este recordatorio de por qué funcionábamos mejor separados que juntos se sintió extrañamente reconfortante. La primera sesión de mediación tuvo lugar un jueves por la mañana en una sala de juntas en la oficina de Carmela en el centro. Mi padre y Diana se sentaron a un lado de la larga mesa con su abogado. Yo me senté al otro lado con Alicia y Lorena flanqueándome como guardias protectoras. Carmela se sentó a la cabecera de la mesa, una mujer de unos 50 años con cabello cano y ojos agudos que parecían evaluar a todos cuidadosamente. La tensión en la habitación era tan espesa que se podía cortar. Mi padre no me miraba directamente. Diana mantenía su rostro inexpresivo, pero sus manos jugueteaban con su teléfono. Su abogado, el Lic Cárdenas, barajaba papeles y le susurraba a mi padre ocasionalmente. Mis abogadas tenían su propia pila de documentos lista, incluyendo toda la evidencia que Andrés había encontrado sobre el préstamo oculto y la discrepancia en el precio de venta. Carmela comenzó explicando el proceso de mediación y las reglas básicas, pero apenas la oí. Estaba demasiado concentrada en mi padre sentado frente a mí, el hombre que había robado la casa de mamá,
y aparentemente le había robado a mamá mientras ella agonizaba. Esta era la primera vez que estaba en la misma habitación con él desde esa confrontación en su departamento y la rabia que sentía era tan fuerte que podía saborearla. Carmela comenzó con declaraciones de apertura sobre encontrar un terreno común y trabajar hacia una resolución que ambas partes pudieran aceptar. El leak. Cárdenas se aclaró la garganta y sacó una carpeta. Dijo que su cliente estaba dispuesto a hacer una oferta de buena fe para resolver este asunto rápidamente y evitar un litigio costoso. Mi padre se enderezó, como si me estuviera haciendo algún tipo de favor. Cárdenas deslizó un papel sobre la mesa que mostraba $1.5, 000 pesos como monto del acuerdo. Dijo que esto era generoso considerando que yo no tenía derecho legal a la propiedad y que mi padre había actuado dentro de su autoridad como apoderado. La cifra me cayó como una bofetada. $1. 5 millones de una casa de $8 millones, menos del 20% de lo que mamá quería que tuviera. Miré a Lorena y negué con la cabeza antes de que Cárdenas terminara de hablar. Dije que no, absolutamente no. Esa oferta era insultante y ni siquiera la consideraríamos. La cara de mi padre se puso roja y comenzó a decir algo, but Cárdenas le puso una mano en el brazo para detenerlo. Alicia abrió nuestra carpeta y deslizó nuestra contraoferta sobre la mesa. $8 millones de pesos por el valor total de la casa, más $1 millón en daños y honorarios legales. Un total de $9 millones de pesos. Cárdenas se rió, literalmente se rió a carcajadas. Dijo que eso era completamente escandaloso y demostraba que no estábamos negociando de buena fe. Dijo que si insistíamos en demandas irrazonables, su cliente estaba preparado para luchar contra esto a través de años de apelaciones y alargarlo hasta que yo me rindiera o me quedara sin dinero para abogados. Lorena mantuvo la calma y dijo que nuestra demanda se basaba en el valor real de la propiedad que fue vendida indebidamente, más una compensación por el daño emocional y los costos legales que las acciones de mi padre causaron. Dijo que teníamos documentación de todo y confiábamos en que un juez lo vería a nuestra manera. La sala se puso tensa y silenciosa. Diana estaba tecleando en su teléfono como si ni siquiera estuviera prestando atención. Mi padre seguía moviéndose en su silla y no me miraba. Carmela sugirió que tomáramos un receso de 15 minutos para que ambas partes pensaran en posibles posiciones de compromiso. Dijo que a veces alejarse ayudaba a las personas a ver soluciones que no podían ver en el calor del momento. Todos se levantaron y me dirigí al pasillo para tomar un poco de aire y despejar mi cabeza. Alicia fue a hacer una llamada telefónica y Lorena se quedó en la sala de juntas revisando papeles. Estaba de pie junto a la ventana mirando la calle de abajo cuando oí pasos detrás de mí. Diana apareció a mi lado con los brazos cruzados. Dijo que estaba siendo egoísta y destruyendo la felicidad de mi padre por dinero. Dijo que él había trabajado duro toda su vida y merecía disfrutar de su jubilación sin que su hija lo arrastrara por los tribunales y lo hiciera parecer un criminal. Qué descaro que ella me dijera esto. La mujer que se acostó con el esposo de mi madre mientras mamá agonizaba era increíble. Siguió hablando, diciendo que debería pensar en lo que este estrés le estaba haciendo a la salud de mi padre y si una casa vieja realmente valía la pena para destrozar a la familia. Me volví para mirarla directamente y le dije que ella destruyó la felicidad de mi madre acostándose con su esposo. Así que no tenía derecho a sermonearme sobre nada. Le dije que era una infiel y una robamaridos y que no podía hacerse la víctima ahora que había consecuencias. La cara de Diana pasó de pálida a roja. Dijo que yo no sabía de lo que estaba hablando y que el matrimonio de mis padres ya estaba acabado antes de que ella entrara en escena. Le dije que eso era mentira, que mamá me lo contó todo antes de morir, incluyendo cuando comenzó la aventura. Diana se acercó como si fuera a decir algo más, pero sentí una mano en mi brazo. Alicia había regresado y me estaba apartando de Diana. Dijo en voz baja que necesitaba dejar de hablar antes de decir algo que pudiera perjudicar nuestro caso en el tribunal. Me guió de regreso hacia la sala de juntas mientras Diana se quedaba allí, luciendo enojada y sacudida. Alicia susurró que yo tenía razón en todo, pero no podíamos dejar que las emociones le dieran a su lado munición para usar en nuestra contra. Volvimos a la sala de mediación y todos tomaron sus asientos de nuevo. Carmela preguntó si alguien tenía nuevas posiciones para discutir después del receso. Cárdenas dijo que la oferta de su cliente se mantenía en $1, 5 millones y que era definitiva. Lorena dijo que nuestra postura seguía en $9 millones, basada en la evidencia que teníamos. Carmela intentó durante otros 20 minutos encontrar un punto medio, pero ninguna de las partes cedió. Mi padre se quedó sentado con cara de piedra todo el tiempo y Diana me lanzaba miradas de odio desde el otro lado de la mesa. Finalmente, Carmela dijo que estaba decepcionada de que no pudiéramos llegar a un acuerdo hoy, pero que programaría otra sesión de mediación en 3 semanas para volver a intentarlo. Dijo que ambas partes deberían usar ese tiempo para pensar realmente en lo que querían y si ir a juicio valía el costo y el estrés. Después de que salimos del edificio y llegamos al estacionamiento, Lorena dijo que honestamente no esperaba que mi padre cediera mucho a menos que encontráramos más palanca o él se asustara por las implicaciones de fraude que Andrés descubrió. Dijo que 3 semanas nos darían tiempo para cavar más profundo y tal vez encontrar algo que lo hiciera más dispuesto a llegar a un acuerdo justo. De vuelta en mi departamento esa noche, no podía dejar de pensar en la mediación y en cómo mi padre simplemente se sentó allí actuando como si no hubiera hecho nada malo. Saqué la caja de fotos que había salvado de la casa de mamá antes de que todo fuera donado o tirado.
Fotos de cenas dominicales alrededor de la gran mesa del comedor, mamá en su jardín usando su sombrero para el sol y guantes, la recámara de arriba que había empezado a arreglar para que mis hijos la usaran cuando visitaran. La había pintado de amarillo y comprado una litera, tan emocionada de tenerlos de visita más seguido. Ese cuarto se suponía que era de ellos, un lugar donde podrían guardar juguetes y ropa y sentir que tenían un espacio en la casa de su abuela. Ahora los hijos de algún extraño estaban durmiendo en esa habitación y el jardín de mamá probablemente estaba arrancado y reemplazado por otra cosa. El dolor me golpeó de nuevo, tan fuerte como al principio, como si acabara de suceder en lugar de hace 2 años. Me senté en el suelo rodeada de fotos y lloré por primera vez desde que todo esto comenzó. No de rabia, solo de tristeza, extrañando a mamá y extrañando la vida que ella había planeado para nosotros y que mi padre robó. Mis hijos llamaron a las 8 para nuestra videollamada habitual del martes. Estaban en casa de su otra madre, felices y hablando uno encima del otro sobre su día en la escuela. Mi hija me mostró un dibujo que había hecho en la clase de arte. Mi hijo me contó que había metido un gol en la práctica de fútbol. Me preguntaron qué había hecho hoy y les dije que tuve algunas reuniones de trabajo, manteniéndolo vago. Sus caras en la pantalla, tan normales y dulces e intactas por todo este lío legal, me recordaron por qué estaba luchando. No solo por el dinero, aunque eso importaba, sino porque mamá había querido que tuvieran algo de ella. Había querido que heredaran su casa algún día, que tuvieran esa conexión con ella incluso después de que se hubiera ido. Me lo había dicho específicamente en una de sus últimas conversaciones, diciendo que la casa debía quedarse en la familia y pasar a ellos eventualmente. Mi padre les quitó eso, igual que me lo quitó a mí. Después de que colgamos, me sentí más segura de seguir adelante con la demanda sin importar cuánto tiempo tomara o cuán feo se pusiera. Andrés llamó el miércoles por la mañana mientras me preparaba para el trabajo. Dijo que había rastreado más información sobre ese préstamo hipotecario de $1 millón de pesos que mi padre sacó de la casa de mamá. El préstamo fue aprobado 6 meses antes de que mamá muriera, justo después de su diagnóstico de cáncer. Andrés encontró estados de cuenta de tarjetas de crédito que mostraban que mi padre y Diana hicieron un viaje a Europa ese verano, alojándose en hoteles caros y comiendo en restaurantes elegantes. Las fechas coincidían con la primera ronda de quimioterapia de mamá. Mientras mamá estaba enferma y asustada y pasando por un tratamiento que la dejaba débil y con náuseas, mi padre estaba en París y Roma con su amante gastando dinero que había pedido prestado contra la casa de mamá. El momento lo hacía aún más repugnante de lo que había pensado. Andrés dijo que tenía recibos y registros bancarios que probaban que el $1 millón de pesos se gastó casi en su totalidad en ese viaje y otras compras de lujo para Diana. Nada de eso se destinó a las facturas médicas de mamá o a los gastos de la casa, como probablemente mi padre afirmó cuando sacó el préstamo. Andrés tenía más. Había estado revisando los antiguos estados de cuenta bancarios que había obtenido de la cuenta de la herencia durante la presentación de pruebas. Encontró que mi padre abrió una cuenta de cheques mancomunada con Diana solo 2 meses antes de que mamá muriera. La cuenta estaba en un banco diferente al de las cuentas familiares, como si estuviera tratando de esconderla. Luego, 3 semanas antes de que mamá falleciera, mi padre transfirió $600 de la cuenta de la herencia a esta cuenta secreta conjunta con Diana. Se suponía que esos $600 pagarían las facturas médicas finales de mamá y los gastos del funeral. En lugar de eso, mi padre los movió a una cuenta con su novia mientras mamá estaba en cuidados paliativos, muriendo. Los registros bancarios mostraban a Diana haciendo retiros y compras de esa cuenta mientras mamá todavía estaba viva. Estaba gastando el dinero de mamá antes de que mamá siquiera se hubiera ido. Me sentí enferma leyendo los documentos que Andrés me envió. Esto ya no era solo sobre la casa. Mi padre había estado robando a mamá y a la herencia durante años, escondiendo dinero y gastándolo en Diana mientras pretendía cuidar los asuntos de mamá. Le reenvié todo a Lorena y me llamó en menos de 1 hora. Dijo que estos descubrimientos eran serios y podrían llevar esto a territorio penal si la fiscalía quería presentar cargos por abuso financiero de adultos mayores. Sacar préstamos contra la propiedad de una persona moribunda y mover dinero de la herencia a cuentas secretas con una pareja romántica era exactamente el tipo de cosas por las que la gente era acusada penalmente, no solo demandada. Me preguntó si quería reportarlo a las autoridades y dije que sí sin siquiera pensarlo. Mi padre merecía enfrentar consecuencias reales, no solo devolver el dinero. Lorena dijo que me ayudaría a levantar las denuncias en la Fiscalía, Ministerio Público y en los servicios de protección al adulto mayor del condado, y podríamos usar la investigación penal como palanca en nuestro caso civil también. Me advirtió que mi padre probablemente reaccionaría mal cuando se enterara, tal vez incluso peligrosamente, y que debería estar preparada para que las cosas empeoraran antes de mejorar. Le dije que estaba lista para lo que viniera porque mamá merecía justicia y no me iba a echar para atrás ahora. A la mañana siguiente fui a la Fiscalía Especial para Adultos Mayores y llené un formulario de denuncia sobre el manejo de mi padre de la herencia de mi madre. La mujer que tomó mi denuncia parecía cansada y tenía pilas de expedientes en su escritorio que llegaban a la mitad del techo. Explicó que revisarían la evidencia y entrevistarían a mi padre si era necesario, pero me advirtió que los cargos penales eran mucho más difíciles de probar que los casos civiles y tomaban mucho más tiempo en procesarse. Le di copias de todo lo que Andrés encontró sobre la cuenta bancaria secreta y el préstamo que mi padre sacó mientras mi madre estaba enferma. Tomó notas y dijo que alguien me contactaría en unas pocas semanas después de que lo investigaran. De allí conduje a la Fiscalía General y presenté otra denuncia sobre posible abuso financiero de adultos mayores.
El agente del Ministerio Público, MP, que me atendió, pareció más interesado que la mujer de servicios de protección, pero también me advirtió que no esperara resultados rápidos. Dijo que la mayoría de estos casos tomaban meses o incluso años en investigarse y muchos nunca llegaban a cargos penales porque probar la intención era muy difícil. Aún así, me sentí mejor sabiendo que ambas denuncias estaban presentadas y que mi padre tendría que responder preguntas sobre lo que hizo. 3 días después, mi teléfono vibró con un mensaje de voz del número de mi padre. Casi lo borro sin escucharlo, but algo me hizo presionar play. Su voz salió por el altavoz, temblorosa y extraña. Dijo que estaba tratando de destruirlo a él y a Diana por un simple malentendido sobre la gestión de la herencia. Dijo que las denuncias penales iban demasiado lejos y que necesitaba retirarlas antes de arrepentirme. Luego su voz cambió y se volvió más suave, casi suplicante. Dijo que podíamos arreglar esto como familia si yo tan solo fuera razonable y dejara de atacarlo a través de abogados y agencias gubernamentales. Dijo que mi madre no querría que yo destrozara a la familia de esta manera. El mensaje de voz terminó con él diciendo que tenía una semana para retirar las denuncias o él no tendría más opción que protegerse. Lo reproduje 3 veces tratando de descifrar si esa última parte era una amenaza o solo mi padre siendo dramático como siempre. Le reenvié el mensaje de voz a Lorena y me llamó en menos de 1 hora, sonando más seria de lo que nunca la había oído. Dijo que el mensaje era claramente amenazante. Y, combinado con todo lo demás, nos daba motivos para una orden de restricción. Presentamos el papeleo esa tarde y un juez lo aprobó al día siguiente. La orden decía que mi padre no podía contactarme directamente a través de llamadas telefónicas, mensajes de texto, correos electrónicos o cualquier otro método. Tampoco podía acercarse a menos de 150 metros de mi departamento o mi lugar de trabajo. Si violaba la orden aunque fuera una vez, podría ser arrestado. Un oficial le entregó los papeles de la orden de restricción a mi padre en su departamento y, según el informe del oficial, mi padre se puso rojo y empezó a gritar sobre lo ridícula que estaba haciendo yo. Aparentemente, Diana trató de calmarlo, pero él siguió despotricando sobre hijas malagradecidas y acoso legal. Sentí una extraña mezcla de satisfacción y tristeza al saber que mi propio padre ahora tenía una orden legal que lo mantenía alejado de mí. Pasaron 2 semanas antes de la segunda sesión de mediación con Carmela. Entré a su oficina y encontré a mi padre ya sentado allí con Diana y Cárdenas. Mi padre se veía más viejo de alguna manera, como si hubiera envejecido 5 años en el último mes. Diana se sentó a su lado usando demasiadas joyas y una expresión como si preferiría estar en cualquier otro lugar. Carmela comenzó preguntando si todos habíamos tenido tiempo de pensar en posiciones de acuerdo razonables. Cárdenas habló primero y dijo que la posición de mi padre había cambiado después de revisar toda la evidencia y considerar los costos potenciales de ir a juicio. Dijo que mi padre ahora estaba dispuesto a ofrecer $4 millones para resolver todo y hacer que esto desapareciera. Era la mitad del valor de la casa, pero mucho más que los insultantes $1. 5 millones de la primera mediación. Carmela me miró expectante esperando mi respuesta. Lorena me apretó el brazo suavemente, como una advertencia para que pensara cuidadosamente antes de hablar. De vuelta en la oficina de Lorena después de la mediación, le dije que no había forma de que aceptara esa oferta. $4 millones significaba que mi padre se quedaría con la mitad del dinero de una casa que nunca poseyó ni pagó. La mitad del dinero de la casa de mi madre que ella me dejó específicamente a mí. Dije que se sentía como recompensarlo por robar y no podía hacerlo. Lorena explicó que $4 millones era en realidad un monto de acuerdo realista, dado el costo de ir a juicio y la incertidumbre de lo que un juez podría decidir. Dijo que teníamos un caso sólido, pero nada estaba garantizado y los juicios eran caros y emocionalmente agotadores. Entendía lo que decía, pero la furia en mi pecho no me dejaba aceptarlo. Mi padre no merecía quedarse ni con un peso de ese dinero, mucho menos $4 millones. Le dije a Lorena que le dijera a Cárdenas que rechazábamos la oferta y seguíamos adelante con la audiencia. La fecha de la audiencia se fijó para dentro de 6 semanas y Lorena me advirtió sobre qué esperar. Dijo que el juez revisaría toda nuestra evidencia y la defensa de mi padre y luego decidiría si ordenar la anulación de la venta, otorgarme una indemnización por daños o algo completamente diferente. El problema era que los jueces casi nunca revierten ventas de bienes raíces ya completadas porque afecta a compradores terceros inocentes que no tuvieron nada que ver con la disputa familiar. La pareja que compró la casa de mi madre no sabía nada de esto y obligarlos a renunciar a su hogar parecía injusto incluso para mí. Así que lo más probable era que el juez ordenara a mi padre pagarme alguna cantidad de dinero como indemnización, pero probablemente no los $8 millones completos. Lorena dijo que debíamos estar preparadas para un número en algún lugar entre lo que queríamos y lo que mi padre ofrecía. Odiaba la idea de ceder, pero también sabía que Lorena estaba siendo realista sobre cómo funcionan realmente los tribunales. Una semana antes de que se suponía que debíamos presentarnos en el tribunal, Cárdenas contactó a Lorena con una nueva oferta. Mi padre pagaría $6 millones más cubriría todos mis honorarios legales, que sumaban unos $680 hasta ahora. El total sería de $6.8. 000 pesos, que era más de la mitad del valor de la casa, pero aún no la cantidad total que mi madre quería que tuviera.
El truco era que debía firmar un acuerdo de confidencialidad prometiendo nunca hablar públicamente sobre lo que hizo mi padre y tenía que retirar las denuncias penales ante los servicios de protección de adultos mayores y la fiscalía. Cárdenas dijo que esta era la oferta final de mi padre y que si no la aceptaba nos veríamos en el tribunal y dejaríamos que el juez decidiera. Lorena dijo que necesitaba discutirlo conmigo antes de responder y programamos una reunión para la mañana siguiente con Alicia también. Me senté con Alicia y Lorena en su sala de juntas durante más de 3 horas, repasando cada resultado posible. Explicaron que $6, 8 millones en total era probablemente la mejor oferta que obtendría, y tal vez incluso mejor de lo que un juez podría otorgar. Ir a juicio significaba arriesgarse a que el juez se pusiera del lado de mi padre en cuanto a la autoridad del poder notarial y podría terminar con menos dinero o posiblemente nada en absoluto. Los juicios también eran caros y estresantes y podrían llevar meses o años si mi padre apelaba la decisión. No me estaban presionando de ninguna manera, pero querían que entendiera los riesgos reales de rechazar esta oferta. Alicia dijo que, en su experiencia, los jueces a menudo parten la diferencia en casos como este y podría terminar con $5 millones o menos después de un juicio. La oferta de $6, 8 millones era en realidad bastante buena considerando toda la incertidumbre. Esa noche no pude dormir pensando en qué querría mi madre que hiciera. Ella quería que yo tuviera la casa y su valor. Eso estaba claro en su carta y su testamento, pero también quería que me cuidara a mí misma y a mis hijos y tuviera una vida estable. Luchar esto hasta el final en un juicio, y posiblemente apelaciones podría ser por principio, pero me estaba costando dinero que no tenía y tiempo que no podía recuperar. Me estaba causando un estrés que afectaba mi trabajo y mi tiempo con mis hijos. Mi madre era práctica en cosas como esta. Ella querría que yo obtuviera lo más que pudiera, pero también que supiera cuándo aceptar una victoria, incluso si no era una victoria perfecta. $6. 8 millones era dinero real que podría cambiar mi vida y la de mis hijos. No eran los $8 millones completos, pero estaba cerca y venía con mis honorarios legales cubiertos también. A la mañana siguiente llamé a Lorena y le dije que aceptaría el acuerdo con un cambio. Me negué a firmar el acuerdo de confidencialidad porque no me callarían sobre lo que mi padre le hizo a mi madre y a mí. La gente debía saber qué tipo de persona era y no iba a proteger su reputación como parte del trato. Lorena dijo que presionaría sobre ese requisito y vería si Cárdenas aceptaba eliminarlo. Después de 2 días de idas y venidas, Cárdenas, sorprendentemente, aceptó quitar el acuerdo de confidencialidad de los términos del acuerdo. Quizás mi padre se dio cuenta de que tratar de silenciarme solo lo haría ver peor, o quizás simplemente estaba cansado de pelear. De cualquier manera, obtuve el dinero sin tener que prometer guardar silencio sobre su traición. Firmamos los papeles del acuerdo 2 días después en la oficina de Carmela en el centro. Mi padre se sentó frente a mí con un traje gris que probablemente costó más que mi renta mensual y no hizo contacto visual ni una sola vez durante todo el proceso. Diana se sentó a su lado con un vestido negro como si asistiera a un funeral, secándose los ojos con un pañuelo de papel cada pocos minutos, aunque en realidad no estaba llorando. La vi hacerlo 3 veces mientras Carmela explicaba los términos que ya habíamos acordado y me di cuenta de que estaba actuando para alguien, quizás para sí misma. Quizás tratando de parecer la parte perjudicada, Carmela repasó cada página del acuerdo, señalando las líneas de firma y las iniciales requeridas en los márgenes. Mi padre firmó primero, su mano temblando ligeramente mientras escribía su nombre. Firme después de él. Mi letra firme y clara. Diana firmó como testigo aunque no era necesario, probablemente queriendo su nombre en el documento que probaba que había ganado algo. Carmela recogió los papeles y dijo que los fondos se transferirían en un plazo de 5 días hábiles. Me levanté sin decirles nada a ninguno de los dos y salí. El viaje en elevador hacia abajo se sintió más largo que toda la reunión. El dinero llegó a mi cuenta 6 días después. No 5, pero bastante cerca. Revisé mi aplicación bancaria 3 veces esa mañana antes de que finalmente apareciera como una transferencia bancaria por $6.8, 000 pesos, el número más grande que jamás había visto adjunto a mi nombre. No eran los $8 millones que mamá quería que tuviera, pero era dinero real que provenía de obligar a mi padre a enfrentar lo que había hecho. Me senté en mi carro afuera del banco mirando el número en la pantalla de mi teléfono. Parte de mí quería sentirse feliz o aliviada, pero sobre todo me sentía cansada. Este dinero representaba 2 años de duelo y 6 meses de lucha y el fin permanente de cualquier relación que hubiera tenido con mi padre. Retiré $4 en efectivo solo para sostener dinero físico en mis manos y hacerlo sentir real. Luego lo deposité de nuevo porque no sabía qué más hacer con él. La fiscal me llamó esa tarde sobre retirar la denuncia penal. Sonaba decepcionada cuando le expliqué que el acuerdo requería que la retirara. Dijo que su oficina aún podía presentar cargos de forma independiente si querían, ya que el abuso financiero de adultos mayores era un delito contra el Estado, no solo contra mí. Le dije que entendía, pero dudaba que lo hicieran sin mi cooperación y testimonio. Estuvo de acuerdo en que probablemente era cierto. Luego dijo que esperaba que mi padre al menos hubiera aprendido algo al ser investigado y tener que devolver lo que tomó. Le di las gracias por tomar mi denuncia en serio y colgué. Más tarde recibí una carta de los servicios de protección al adulto mayor diciendo que cerraban mi caso debido al acuerdo civil, pero que el informe permanecería en el archivo si alguien más presentaba una denuncia contra mi padre. Al menos ahora había un registro.
Carlota se reunió conmigo en un café la semana siguiente para hablar sobre el futuro de los niños. Nos sentamos afuera aunque hacía frío porque Carlota no quería arriesgarse a que alguien escuchara discusiones financieras. Le expliqué que quería establecer fondos fiduciarios para ambos niños, $1. 5 millones de pesos cada uno, para que tuvieran dinero para la universidad o lo que necesitaran cuando fueran mayores. Los ojos de Carlota se abrieron como platos cuando dije la cantidad. Pasamos una hora en la laptop de Carlota investigando diferentes tipos de cuentas y opciones de inversión. Carlota sabía más de estas cosas que yo por haber trabajado en finanzas antes de que nacieran los niños. Decidimos abrir cuentas de inversión que se transferirían a los niños cuando cumplieran 21 años, invertidos en fondos indexados que Carlota dijo que eran seguros y crecerían con el tiempo. A mi madre le habría encantado saber que sus nietos tendrían esta seguridad. Carlota me ayudó a configurar las cuentas ese mismo día en el banco y transfería el dinero mientras estaba sentada en un escritorio con un asesor financiero que no dejaba de felicitarme como si me hubiera ganado la lotería en lugar de haber luchado por lo que ya era mío. Empecé a buscar casas el fin de semana siguiente. Mi contrato de alquiler terminaba en 2 meses de todos modos, y estaba cansada de vivir en un lugar que se sentía temporal. Quería algo pequeño pero permanente, un lugar que los niños pudieran llamar hogar cuando visitaran en lugar de solo el departamento de mamá. La agente inmobiliaria me mostró 6 propiedades en mi rango de precio antes de que encontrara una que se sintiera correcta. 3 recámaras, construcción antigua pero bien mantenida, con un patio trasero que recibía buen sol. La cocina estaba anticuada y el baño necesitaba trabajo, pero los cimientos eran sólidos. Hice una oferta ese mismo día por $3. 5 millones de pesos, más bajo de lo que pedían porque el lugar necesitaba actualizaciones. El vendedor contraofertó en $3. 6 millones y acepté. Todo el proceso tomó 3 semanas con inspecciones, papeleo y la compañía hipotecaria pidiendo documentación interminable. Di $1. 2 millones de pesos de enganche en efectivo y saqué una pequeña hipoteca por el resto, manteniendo mucho en ahorros para emergencias y reparaciones. El día que me dieron las llaves, me senté en la sala vacía durante 1 hora. Solo respirando y pensando en cómo esto era mío, realmente mío, de una manera que la casa de mi madre nunca llegó a ser. El patio trasero era principalmente tierra y maleza cuando me mudé. Pasé mi primer fin de semana allí limpiando espacio para un jardín, arrancando pasto muerto y removiendo la tierra. Compré flores en el vivero que mi madre solía cultivar en su jardín. Lirios morados, azucenas amarillas y rosas que florecerían en verano. Las planté cuidadosamente en hileras ordenadas, recordando cómo mi madre me enseñó a cavar hoyos el doble de anchos que el cepellón y mezclar composta. Me ensucié las manos y me dolió la espalda, pero se sintió bien estar construyendo algo. Los niños vinieron mientras plantaba y me ayudaron a cavar hoyos y echar agua. Preguntaron si esto era como el antiguo jardín de la abuela y les dije que sí, exactamente así. Plantamos un pequeño huerto también, con tomates y chiles, cosas que los niños podían ver crecer y cosechar cuando visitaran. Alicia y Lorena enviaron su factura final 2 semanas después del cierre. Abrí el sobre esperando un número enorme después de 6 meses de trabajo legal, pero en realidad fue menos de lo que había presupuestado. La carta explicaba que habían reducido su tarifa por hora en un 30% durante los últimos 2 meses porque sabían lo duro que había luchado y querían ayudar. El total fue de $360 en lugar de los 500,000 que esperaba. Les escribí un cheque ese mismo día e incluí una tarjeta de agradecimiento que compré en la farmacia. Pasé 20 minutos tratando de escribir algo que expresara lo agradecida que estaba de que hubieran tomado mi caso y me hubieran tratado como una persona en lugar de solo una clienta. Me decidí por agradecerles por creerme y luchar por lo que era correcto. La dejé en el correo de camino al trabajo y esperé que entendieran lo que habían significado para mí durante los meses más difíciles de mi vida. Mi padre intentó contactarme aproximadamente un mes después del acuerdo a través de una amiga mutua de la familia llamada Carolina, que había conocido a mis padres durante años. Carolina me llamó sonando incómoda y dijo que mi padre le había pedido que me contactara. Quería saber si podíamos hablar sobre reconstruir nuestra relación, tal vez reunirnos para tomar un café o almorzar. Carolina dijo que él parecía genuinamente arrepentido por cómo habían salido las cosas. Le dije a Carolina que no había nada que reconstruir y que mi padre debería centrarse en la vida que eligió con Diana. Carolina insistió suavemente, diciendo que la familia era importante y que tal vez me arrepentiría de no intentarlo. Le expliqué que mi padre me había robado. Había traicionado la memoria de mi madre y me había mostrado exactamente quién era cuando importaba. Eso no era familia. Era solo biología. Carolina dijo que entendía y que no volvería a mencionarlo. Le di las gracias por ser amable al respecto y colgamos. Mi padre nunca intentó contactarme directamente después de eso. Los niños visitaron su primer fin de semana completo en la nueva casa 6 semanas después de que me mudé. Corrieron por todas las habitaciones eligiendo qué recámara querían y pelearon sobre quién se quedaba con la que tenía el closet más grande. En la cena preguntaron si podían quedarse fines de semana extra a veces, no solo cada 15 días. Los miré al otro lado de la mesa en nuestra cocina y sentí que algo se aflojaba en mi pecho. Llamé a Carlota esa noche y arreglamos un horario más flexible donde los niños podían quedarse conmigo 3 fines de semana al mes en lugar de 2 si querían.
Carlota dijo que los niños habían estado pidiendo pasar más tiempo conmigo y que este parecía ser un buen momento. Sabía que mi madre de alguna manera había hecho esto posible, que la casa y la estabilidad provenían de su lucha por dejarme algo incluso cuando mi padre intentó quitarlo todo. A los niños les encantaba tener sus propias habitaciones y un patio para jugar. Invitaban a amigos y hacían la tarea en la mesa de la cocina y me ayudaban a regar el jardín. Enmarqué una de las cartas de mamá de la caja de seguridad y la colgué en mi habitación, donde la vería cada mañana al despertar. La carta estaba fechada 2 meses antes de morir, escrita con su letra temblorosa en papel de rayas. Escribió sobre ser fuerte y luchar por lo correcto, incluso cuando fuera difícil. Dijo que sabía que yo tenía la fuerza para defenderme y que estaba orgullosa de mí de antemano por cualquier batalla que tuviera que enfrentar. Leer esas palabras todos los días me recordaba que había hecho lo que ella pidió. El camino había sido más difícil de lo que imaginé cuando estaba parada en la entrada de su casa descubriendo que la casa estaba vendida. Pero había luchado y ganado lo suficiente para construir una vida diferente. Una donde mis hijos tenían seguridad y yo tenía un hogar y la memoria de mi madre era honrada. 6 meses después de firmar el acuerdo, hice un balance de dónde estaba. Tenía una casa que poseía con una pequeña hipoteca que podía pagar. Tenía dinero en el banco y fondos fiduciarios establecidos para el futuro de mis hijos. Mis hijos estaban felices y prosperando y pasando más tiempo conmigo. Mi trabajo era estable y había aprendido que podía manejar batallas legales y decisiones difíciles que nunca pensé que enfrentaría. La relación con mi padre había terminado, pero había hecho las paces con eso. Hay traiciones que no se pueden perdonar y estaba bien eligiendo mi propia felicidad y el futuro de mis hijos por encima de fingir que todo estaba bien. Mamá habría estado orgullosa de la vida que había construido con los pedazos de lo que me dejó. No era la herencia que ella había planeado, pero era algo sólido, real y mío. Andrés me envió por correo electrónico su informe final 8 meses después de que se cerró el acuerdo y lo abrí durante mi hora de almuerzo en el trabajo. El archivo adjunto contenía registros financieros que mostraban que mi padre y Diana habían sacado una hipoteca sobre su departamento de lujo solo 3 semanas después de pagarme, pidiendo prestados $4 millones de pesos contra la propiedad que habían comprado con el dinero de la casa de mi madre. Su pago mensual era elevado, más de $60 al mes. Y las notas de Andrés indicaban que ya estaban atrasados en 2 pagos según los registros del condado. Las cubiertas de mármol y los ventanales de piso a techo no eran tan seguros como habían pretendido durante todas esas reuniones legales. Sentí una pequeña satisfacción sabiendo que su estilo de vida requería una deuda que tal vez no pudieran mantener. Que las consecuencias de robarme los estaban siguiendo a su supuestamente perfecta nueva vida. Le reenvié el informe a Alicia y Lorena con un breve mensaje de agradecimiento y lo archivé en una carpeta que rara vez abría ya. Un mes después, vi un folleto en el juzgado mientras manejaba papeleo para el trabajo sobre una organización local que ayudaba a familias a navegar disputas de herencias y abuso financiero de adultos mayores. La reunión era los martes por la noche en un centro comunitario en el centro y aparecí la semana siguiente sin saber qué esperar. 12 personas sentadas en círculo compartiendo historias que sonaban terriblemente similares a la mía. Hijos a quienes sus padres les robaron herencias, hermanos que manipularon a parientes ancianos, miembros de la familia que abusaron del poder notarial para beneficio personal. La facilitadora preguntó si quería compartir y les conté lo básico sobre la casa de mi madre, la batalla legal y el acuerdo. Después, 3 personas se acercaron haciendo preguntas sobre mis abogadas, cómo había reunido pruebas y si el descubrimiento de la caja de seguridad había marcado la diferencia. Empecé a asistir regularmente y, finalmente, la facilitadora me preguntó si estaría dispuesta a ser mentora de personas que apenas comenzaban sus luchas. Mi experiencia se volvió útil de maneras que no había esperado, ayudando a otros a entender qué documentos solicitar, qué abogados se especializaban en disputas testamentarias y cómo protegerse durante el proceso. Una mujer me recordó a mí misma 6 meses antes, temblando y llorando mientras describía cómo su hermano vendió la colección de joyas de su madre valorada en $1 millón de pesos, y afirmó que era su derecho como albacea. La guié a través de los pasos que yo tomé, le di la información de contacto de Alicia y le di seguimiento la semana siguiente para ver cómo le había ido en su consulta. El segundo aniversario de finalizar el acuerdo cayó en domingo y recogí a mis hijos el sábado por la mañana para el fin de semana. Fuimos al panteón después del almuerzo. Había llevado flores de mi jardín, las mismas variedades que mamá solía cultivar. Mi hija llevaba la pala pequeña y mi hijo sostenía la regadera mientras caminábamos hacia la lápida de mi madre en la sección más antigua bajo los robles. Plantamos flores moradas y susanas de ojos negros alrededor de la base mientras les contaba sobre la fortaleza de su abuela. Les expliqué cómo había luchado contra el cáncer, pero también había luchado para asegurarse de que estuviéramos bien. Cómo había preparado pruebas y escrito cartas sabiendo que mi padre podría intentar tomar lo que era nuestro. Mi hija preguntó si por eso teníamos nuestra casa ahora, y le dije que sí. La abuela lo hizo posible, incluso después de haberse ido. Mi hijo quiso saber si podía plantar flores en nuestra casa como estas, y le prometí que comenzaríamos una sección especial del jardín solo para recordar a la abuela. La vida se había sentado en un buen ritmo para entonces. Era dueña de mi casa con una hipoteca que podía manejar con mi salario,
Y los fondos fiduciarios de los niños crecían con inversiones conservadoras que Carlota y yo monitoreábamos juntas. Mis hijos pasaban 3 fines de semana al mes conmigo ahora. Traían amigos regularmente y hacían la tarea en la mesa de la cocina mientras yo preparaba la cena. Mi trabajo seguía estable y había obtenido un pequeño aumento que ayudaba con las facturas. La relación con mi padre estaba permanentemente rota y había hecho las paces con esa realidad. Hay traiciones que no se pueden perdonar y estaba bien eligiendo mi propia felicidad y el futuro de mis hijos por encima de fingir que todo estaba bien. Mamá habría estado orgullosa de la vida que había construido con los pedazos de lo que me dejó. No era la herencia que ella había planeado, pero era algo sólido, real y nuestro.